de qué cosas en general trata la tanatología para que la gente que vea este video de algún modo vaya entendiendo, ¿no? Esa cuestión de la tanatología, qué es, cómo se define a lo mejor, y que me vayas diciendo a lo mejor algunos autores en los que se basa. ¿Te parece bien, colega? Si nos enfocamos principalmente en lo que es la tanatología, así tal cual se maneja ahora, eh, ya no tiene que ver nada más con la cuestión de la muerte, ¿no? Sino tiene que ver Ujú. en general con las pérdidas significativas que te puedan generar un trauma o un conflicto emocional, psicológico muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando entramos ahí en acción y hacemos el acompañamiento. Pero aquí me gustaría hablarte un poquito sobre lo que fue la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es normalmente donde yo me baso principalmente. Hay otros autores, ahorita los mencionamos, pero ahorita queda muy ad hoc lo que manejó Elizabeth Kubler-Ross porque ella empieza más o menos en los años 60 a establecer lo que son las bases de la tanatología moderna. Anteriormente, al principios de 1900, no recuerdo bien el año, pero por ahí de 1901, 1902, así empezando, ¿no? En 1900, había un médico ruso que empezó a manejar el término tanatología, lo vamos a poner entre comillas porque solo era como una herramienta aplicable a la parte de la medicina forense, ¿no? Pero ahí como quien dice, la tanatología empieza a surgir ahí y a aportar algo, pero nada más era para el estudio de los cadáveres. Después viene lo que es Sigmund Freud con su artículo de duelo y melancolía, y ahí se puede decir que ya surgen los verdaderos fundamentos de la tanatología. Cuando Sigmund Freud en 1917 habla de lo que es el duelo y la melancolía, no tal cual se hablan ahora, pero sí al hablar de melancolía, pues él hacía referencia a esa tristeza profunda que tiene un ser humano cuando tiene un duelo, una pérdida, ¿no? Después de esto viene, digamos, son los tres grandes momentos de la tanatología, así muy marcados, ¿no? A los que nos gusta un poquito los antecedentes y todo esto. Pero viene esta parte interesante de Elizabeth Kubler-Ross, porque ella empezó a darle, digamos, atención a las personas que estaban en fase terminal, todo lo que sentían, todos los aspectos emocionales que vivían y a lo que se tenían que enfrentar, no nada más al dolor. Aquí vamos a entender el dolor como el aspecto físico, ¿no? Que duele, ajá, la enfermedad te genera trastornos, te genera muchas cosas, ¿no? Pero en psicología hablamos también de lo que es el sufrimiento, que es el aspecto psicológico y emocional, ¿no? Hacemos esa como diferenciación entre el dolor, se refiere a lo físico, y el sufrimiento a lo psicológico. Ella en todo esto empieza a poner todas sus teorías, empieza a poner en práctica toda su experiencia, empieza a escribir libros, a dar muchas herramientas a las personas que querían entender todo esto, pero ella sí estaba enfocada de lleno a la pérdida, ¿no? Ya sea en la propia muerte, que se va a enfrentar una persona cuando está en una fase terminal y que todavía está, digamos, entre comillas, consciente, porque hay gente que ya está en esta fase y ya no está consciente, pero ella empieza a incursionar precisamente en esto que mencionas de la espiritualidad, que hay gente que podía ver hasta el túnel ¿no? La luz que se ve y todo eso, pero ella sí le da importancia y es cuando los demás científicos le empiezan a desprestigiar. Aquí es donde viene, lo vamos a poner entre comillas porque nada más es para un área de la ciencia en la que viene esa decadencia de todo lo que aportó Elizabeth Kubler-Ross, porque ella se empezó a meter mucho a toda esta situación de lo paranormal, precisamente porque empezó a haber muchas reacciones en las personas que estaban a punto de fallecer y ella todo eso lo empezó a tomar como algo verídico, ajá. Pero no nada más porque me lo dijo esta persona que estaba muriendo, ya lo creo, no. Ella hizo estudios, se empleó de las herramientas, de experiencia que ya tenía y podía afirmarlo, ¿no? Empezó a dar conferencias sobre esto, sobre las situaciones que vienen más allá de la muerte. Y es cuando la comunidad científica pues le empezó a atacar y desprestigiar, ¿no? De hecho, se atrevieron a comentar que ella ya estaba en un proceso de locura, así le dijeron, ¿no? Que ya estaba entrando hasta en psicosis y no sé qué tanta cosa. Pero la realidad es que ella aportó muchísimo a lo que hoy es la tanatología actual, la tanatología moderna. Que la tanatología, digamos, puede manejarse de dos maneras. La tanatología en general es una disciplina, o la vamos a entender como una disciplina integral, porque sí, definitivamente integra muchos conocimientos y muchas herramientas, que estudia los fenómenos psicológicos y sociales que se generan en torno a la muerte y a la pérdida, ¿no? Hablando de pérdidas significativas, ¿no? No, se me perdió una pluma, ya necesito un tanatólogo, obviamente no, ¿verdad? Pero sí, Ok. en pérdidas bastante significativas que obviamente generan conflicto emocional en la persona. Pero también hay algo que llamamos tanatología clínica, que esta es la que brinda atención directa al paciente, ¿no? Y a los seres allegados en sus procesos de duelo, por la pérdida que sea, ¿no? Promoviendo la salud mental.
aquí viene algo bien importante que se maneja en psicología o que se está intentando hacer ahora. Normalmente cuando hablamos de salud mental, no sé si te has dado cuenta cuando ves una conferencia, una plática, algo así, el tema es salud mental y terminan hablando de puros trastornos mentales, es decir, de lo contrario, ¿no? Y es que está el trastorno esto y hablan de todo menos de la salud mental. En tanatología se hace ese enfoque. Y hay algo bien importante aquí que vamos a manejar, ese concepto tan importante que se le llama trascendencia. Ajá. En tanatología, cuando utilizamos ese concepto de la trascendencia, es decir, hacia dónde vamos a ir, lo que vamos a dejar, lo que podemos hacer hoy en el presente, pero como dices, ahorita en el presente, que es tan difícil, tan doloroso, en el que estoy sufriendo, pues como que no tengo buenas expectativas hacia el futuro, ¿sí? Aquí hay que identificar que, por ejemplo, cuando hablamos de Lisa de Kubler-Ross, ella nos maneja 5 etapas del duelo, pero entre esas 5 etapas del duelo, la cuarta, ahorita me voy a enfocar en la cuarta, que es la de la depresión, no habla de una depresión clínicamente diagnosticable, ¿no? Sino habla de una depresión en la que la persona se encuentra en un estado anímico muy bajo. Entonces ahí es donde entra el tanatólogo, por decirlo así, y lograr nuevas expectativas, ¿no? Ver que esta persona tiene todavía un futuro, pero no como cuando llegamos, échale ganas y mira, la vida sigue, la vida continúa y todo ese tipo de frases que se utilizan que según queremos ayudar y más bien hace más complicado el duelo a la persona, ¿no? Ahora, en cuanto a la trascendencia, a una persona que está viviendo un duelo, le tenemos que hacer ver que esta persona ha sido capaz, es decir, nos vamos al pasado de esa persona y, y aunque pareciera algo que puede ser contradictorio o que puede generar una situación más compleja, no lo es en la práctica, que es que se acuerde de momentos complicados que ha vivido y que ha superado, ¿sí? Por eso primero hacemos una historia clínica, ¿no? Una serie de entrevistas al paciente para saber toda su historia, porque de ahí nos vamos a agarrar los elementos para trabajar el presente y obviamente que vea un futuro con porvenir, que vea un futuro que le espera plenitud, que le espera felicidad, que es capaz todavía de vivir muchas cosas buenas, ¿no? Adelante. Entonces, una vez que sabemos la historia de esa persona, nosotros agarramos esos aspectos donde, mira, ¿te acuerdas cuando me platicaste de esto y de esto, que lo sufriste, lo viviste así, y que también pensaste que no ibas a salir adelante y lo lograste? Ah, bueno, pues eso lo agarramos y lo ponemos en el presente y ayuda mucho. Ajá. E incluso nos podemos ir hasta ejemplos muy básicos como, imagina si un bebé o un niño de 1 año que empieza a aprender a caminar se cae y pensara como pensamos ahorita, ya no se vuelve a parar, ajá, se queda ahí acostadito para no volverse a caer, ¿no? Y así podemos poner un montón de ejemplos, pero la gente empieza a razonar. Y esta es la parte importante donde decimos que la tanatología es integral, porque agarramos del psicoanálisis, agarramos del enfoque cognitivo, del enfoque conductual, del enfoque gestáltico, del enfoque humanista, de donde podamos, ajá, porque de lo que se trata es que esta persona es una persona integral, es decir, necesita integrar muchísimas situaciones y yo no me puedo poner ahí con mis prejuicios, ah, no, es que el conductismo es el que va a ayudar aquí, ni el psicoanálisis, ni el humanismo, ni la gestal, el conductismo. O uno como psicoanalista, no, las demás corrientes aquí no funcionan, solo el psicoanálisis, no. La idea es que la psicología se haga integral, que ocupe todas las herramientas, todo lo que tiene la psicología, ¿no? Con los distintos enfoques. Entonces aquí viene algo bien importante que se maneja como la terapia emotivo-racional, ¿no? En la que manejamos un balance o se trata de balancear entre las emociones y la razón. Cuando llega una persona al consultorio, normalmente va a llegar emocionalmente inestable. Cuando nosotros le ayudamos a razonar, incluso a veces hasta con el proceso ¿quién era Sócrates? Creo que utilizaba la mayéutica, ¿no? De Sí, pregunta y respuesta. De alguna manera, ¿cuánto tendrá Sócrates que vivió, ¿no? ¿No? sí. Estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Casi, casi hasta de milenios. Bueno, pues él ya utilizaba este recurso, ¿no? Vamos a preguntar y a contestar, preguntar y contestar. Es lo que hacemos con un paciente también, para que él empiece a razonar. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que logra razonar desde adentro, que genera ellos sus conceptos o se da cuenta que tiene ese conocimiento, va a ser algo que le ayude más, va a ser más propicio para que salga adelante, que si yo le digo, ah, mira, es que es esto, esto y esto. También funciona porque nosotros tenemos también ese peso en el paciente.